Buen día, amados hermanos. Les saluda Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Southern Christian Center. Damos gracias en verdad al Señor de poder estar nuevamente a través de este canal de YouTube de nuestra iglesia por medio de YouTube. Y en verdad queremos de que el estudio de la palabra de Dios repercuta y sea un gran beneficio, y al final de todo pues que sea de gran beneficio a usted. En verdad vamos a continuar estudiando este tema tan precioso, lo que es la oración. La semana pasada no pude estar saliendo en internet debido a problemas de salud. Estuve quebrantado mal de la garganta y con demasiada tos. Sin embargo, ahora ya estamos acá dispuestos. Continuando con la palabra de Dios, quiero decirle de que al final de este segmento, si en un caso se termina este video y usted no escucha un amén, quiere decir de que tenemos una segunda parte. Así es que vamos ya entonces a meditar sobre este tema de la oración. Sea Dios añadiendo ricas y abundantes bendiciones sobre su vida y sobre la de sus familias. Respecto a la oración, si usted ve este video por primera vez, le recomiendo de que busque las fechas anteriores donde estuve dando inicio a este tema precioso sobre la oración. Y en cuanto a la oración, ¿es buena? ¿Es beneficiosa? Podría quizás, hay personas que oran bastante y hay quienes dicen, no, parece de que se va a enfermar, está orando demasiado. ¿Será eso cierto? En verdad, la verdad es de que si nosotros queremos establecer un buen patrón, un buen sistema de oración, una buena forma de cómo acercarnos a Dios, lo mejor es ir a las Escrituras y precisamente meditar un poco, escudriñar lo más que se pueda sobre ese patrón de oración que el Señor Jesucristo nos dejara. Ya creo que usted se está haciendo la idea de lo que estoy hablando, lo que conocemos como el Padre Nuestro, la oración del Señor. Ahora, cuando los discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar, en primer lugar, vayamos 2000 años atrás aproximadamente, y si pudiéramos en verdad meternos en ese momento específico cuando los discípulos le pedían al Señor que les enseñara a orar, a acercarse a Dios, a comunicarse con Dios, a establecer una comunicación directa con Dios el Padre, le digo, tendríamos que ir hasta Israel. Y al llegar a la tierra de Israel tendríamos que meternos en medio de ese ambiente cultural, social, económico, religioso que reinaba en esos días. Cuando los discípulos del Señor le dijeron, enséñanos a orar, estamos hablando de aquellos descendientes del padre Abraham, aquella gente, aquellos hombres que habían sido elegidos por el Señor Jesús para que llevaran a cabo la gran tarea, la gran misión de poder alcanzar el mundo a través del Evangelio que Cristo el Señor, es decir, las buenas nuevas que el Señor Jesucristo había traído a la tierra. Ningún pueblo, escucha bien esto, ningún pueblo antes ni después puso en un lugar tan alto o le dio el valor impresionante a lo que es la oración. Ellos estaban prácticamente dedicados a la oración, por decirlo así, casi todo el día. Ahora, quienes se le acercaron al Señor no era gente que era ignorante en cuanto a la oración. Diferente es en el caso nuestro, que nuestros países fueron conquistados por España e introdujeron un sistema religioso traído desde Europa, lo que fue el catolicismo romano, y por medio de eso nosotros aprendimos a lo que es la oración. Pero ¿qué fue lo que nosotros hemos recibido en comparación a lo que vivía Israel en aquellos entonces? ¿Sabe de que meditando un poco, escudriñando un poco sobre lo que es la oración de los discípulos, qué clase de oración llevaban adelante ellos? ¿Cómo establecían su patrón de conducta en cuanto a relacionarse con Dios el Padre?
es preciso notar de que ellos ejecutaban o realizaban o practicaban diferentes clases de oraciones todos los días y casi todo el día. Diferente ha sido en el caso nuestro, que nos enseñaron, qué sé yo, ciertas oraciones repetitivas, refiriéndome al catolicismo romano, siempre y cuando llegábamos a pedir perdón por nuestros pecados. Israel era muy diferente. Ellos tenían oraciones prácticamente para todas las cosas. Es decir, si nosotros nos comparamos a aquellos que le pidieron al Señor, enséñanos a orar, le digo, hay una gran distancia en este tema de la oración entre nosotros y ellos. Podríamos nosotros llegar a pensar, tendrían que ser los judíos aquellos, los discípulos, quienes nos enseñaran a nosotros, porque ellos estaban bien experimentados en esto. Le doy un ejemplo. El pueblo de Israel tenía prácticamente un rito de oración dividido en dos partes. El primero es lo que ellos llaman el Shema Yisrael. En cuanto a esto, el Shema Yisrael, esto tenían que hacerlo al salir el sol y al ponerse el sol. Véalo de esta forma. Lo primero que ellos hacían, del libro que les estuve leyendo un poco la vez pasada, rabino dice de que lo primero que tiene que hacer un judío al despertarse es cambiarse su ropa, en otras palabras, sacarse pijama, ponerse su ropa. Si se va a dar un baño, pues que se bañe, que se lave la cara, y antes que cualquier otra cosa suceda, orar. Y lo mismo es cuando el sol se pone, o sea que ya estamos hablando de dos oraciones. Y es triste reconocer de que aún cristianos pasan días sin orar, pero los judíos, para ellos está establecido a la salida del sol y a la puesta del sol. ¿Qué era lo que oraban? Precisamente esto que se llama el Shema Yisrael. Esto consistía prácticamente en citar en la mañana y en la tarde, a la salida y a la puesta del sol, tres porciones de la Escritura. La primera, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 21. Y Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Esto lo tenían que hacer al solo despertar. Era lo primero que hacían. Piense por un momento, ¿será posible memorizar todo estos tres pasajes? Le digo, si nosotros nos hubieran enseñado desde chiquitos, en mi caso yo tengo 62 años de edad, o sea que tendría ya 62 años de estar escuchando en mis primeros años de vida y después recitándolo por mí mismo estos tres pasajes. A estas alturas yo ya me los sabría de memoria. Y dice la Escritura, oye, oh Israel, Deuteronomio 6, capítulos 4 al 9, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una de las cosas que tienen los judíos cuando van a orar, se ponen una cajita de cuero con precisamente esta escritura metida allí y amarrada con una cuerda de cuero también. Se la ponen también en la frente, las ponen también a las entradas de las casas, porque para ellos es demasiado importante este pasaje de la Escritura. Fue algo que Dios encomendó a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 21, dice, si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos. Y se enciende el furor de Dios sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Por tanto, pondréis estas mis palabras, mandamiento de Dios, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando ores por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esto era la oración de los judíos cada día. Esta era la oración de los apóstoles que vivían con el Señor, que caminaron con el Señor, que se acostaban con el Señor, que despertaban con el Señor, que caminaban con el Señor. Esto lo hacían todos los días. Y el tercer pasaje, Números, capítulo 15, 37 al 41, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios en la mano, palabra de Dios entre los ojos, palabra de Dios a la entrada en las puertas de las casas, palabra de Dios en el corazón, palabra de Dios en el alma. Aparte de eso, que se hagan, decía el Señor, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, que pongan un cordón azul. Esto es común verle a los judíos cuando van a sus oraciones. Los hombres especialmente van con un cinto, y en el cinto unos flecos, y en los flecos hay una franja azul y unos cordones, unos amarres que les hacen. Eso decía el Señor: esto va a servir para que se recuerden de toda la palabra que Dios les ha dado, todos los mandamientos de Dios. Esto lo hacían en la mañana y en la tarde. Y a estas alturas, capaz usted está diciendo: parece que es mucho. Muy bien, esto lo hacían desde que ellos se acordaban, porque sus padres se encargaban en darles esta forma de vida, de oración, a ellos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Hasta el día de ahora, judíos devotos lo practican. Y yo pienso, no sé cómo lo ve usted, pero creo que sería algo bastante beneficioso para nosotros. Le estoy hablando de dos sistemas rituales de oración. Este es el primero. El segundo ritual de oración es lo que ellos llamaron el Shemoneh Esrei. Estas son 18 oraciones fijas para todos los días de la vida. 18, más las otras dos que le mencioné anteriormente, el Shema Yisrael, mañana, amanecer y atardecer, más 18 oraciones. Esto lo hacían 3 veces al día, a las 9,
de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. 18 oraciones a las 9 de la mañana, 18 oraciones a las 12 del mediodía y 18 oraciones a las 3 de la tarde, más el primero. Entonces pues, diríamos nosotros, no, esto es demasiado. Lo que quiero es de que nosotros enfoquemos antes de abordar la famosa oración del Señor, el famoso Padre Nuestro, que lo conocemos y le decimos, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y cuántas veces hay que decir? Unas 40 veces, porque he pecado mucho. Pero lo hacemos sin sentido. Los judíos vivían esto. Prácticamente la vida de ellos era una vida de oración continua. Este El Shemoneh Israel, esto quiere decir 18 bendiciones, 18 oraciones. Y era prácticamente la manera en que ellos se dedicaban su vida de oración. Aparte de El Shema Israel y El Shemoneh Israel, ellos tenían oraciones prácticamente para todo. Antes de comer, cuando iban a comer, lo primero que tenían que hacer era darle gracias a Dios en oración. Terminando de comer, otra oración. Aparte de eso, cuando comenzaba a llover, otra oración. Bendito sea el Señor que nos manda la lluvia. A diferencia de nosotros, cuando comienza a llover, muchos decimos, ay, ya empezó a llover, qué día más miserable, está todo oscuro, está todo gris y no se puede salir porque está lloviendo mucho. No, un judío devoto apenas comenzaba a llover, a darle gracias a Dios. Cuando estaba relampagueando, ay, está relampagueando, decimos nosotros, y que no caiga un rayo. No, ellos empezaban a hacer otra oración. Cuando entraban a una ciudad, vamos a orar. Cuando salían de una ciudad, vamos a orar. Cuando aparecía la luna nueva, otra oración. Cuando compraban muebles nuevos, compramos esta mesa y bueno, pongámosla ahí y ojalá nos dure, que no se nos vaya a picar, que no le vaya a llegar la polilla porque es de madera. No, los judíos devotos, lo primero antes de usar la mesa nueva, vamos a darle gracias a Dios. Compraban una cuna para el bebé, a darle gracias a Dios. Compraban un televisor, compraban una decoración de esto, un águila, vamos a darle gracias a Dios. Ahora, a estas alturas usted podría estar diciendo, o sea que la vida de los judíos era de pura oración. Sí, ellos estaban en contacto con Dios prácticamente todo el día. Con todo esto, se fue transmitiendo de generación en generación. Y esto fue precisamente lo que hacía el rey David. Por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 17. Mire las palabras de David, un judío, un descendiente de Abraham, decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde, mañana, al mediodía, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Señor, yo voy a orar y voy a clamar y el Señor oirá mi voz. Aparte de David, otro personaje famoso, el profeta Daniel, él lo hacía de esta forma. En el libro de Daniel capítulo 6, versículos 13 al 16, vea lo que dice la escritura. Entonces dice, respondieron y dijeron delante del rey, refiriéndose al rey famoso Nabucodonosor, le dijeron, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es decir, 3 veces al día Daniel oraba. Dice, versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, quería librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol
trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, algo que el rey ha dicho, algo que el rey ha confirmado, no se puede anular. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. En otras palabras, Daniel, por orar 3 veces al día, lo sentenciaron a muerte. Y la muerte no iba a ser una muerte de que le iban a inyectar algo y que se iba a dormir y jamás iba a despertar. No, le dijeron: lo vamos a tirar a un lugar, a un foso donde hay leones, y los leones que lo despedacen. ¿Por qué? Porque estaba orando. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los gobiernos del mundo sacaran una ley y dijeran: de hoy en adelante, toda persona que ore, que se le encuentre infraganti, que se le sorprenda en el momento mismo que está orando, va a ser ejecutado, tiene que morir? ¿Qué pasaría si nos amenazaran de muerte? Mire, si no hay ninguna amenaza, ¿y qué cuesta muchas veces traer al pueblo de Dios a oración? ¿Qué cuesta hacerlos llegar a una casa para orar? ¿Qué cuesta dedicar tiempo a la oración? Ya no se diga si nos amenazaran a muerte. Le digo que el Señor, en su venida, se cumplirían sus palabras que dijo: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? Sí, mucha gente, pueblo de Dios me refiero, no quieren venir a la oración. No me estoy refiriendo a personas que jamás han tenido un encuentro con el Señor, a personas que jamás le han rendido su vida entera, le han abierto las puertas de su corazón. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Cuesta hacerles llegar a la oración. ¿Y a quienes lo hacen una vez al año? Hay muchos lugares cuando en Navidad las iglesias se llenan, Semana Santa las iglesias se llenan, y después, ¿qué pasa? ¿Es que Dios es Dios solamente de Semana Santa? ¿Es que acaso Dios es Dios solamente de la Navidad? Yo le digo, Dios es Dios por todas las eternidades, y nosotros tendríamos que dedicar nuestro tiempo a entregarnos en este ejercicio espiritual, que al final de las cuentas, esto es para nuestro propio beneficio, la pura oración o comunicación con el Señor. Ahora, la intención de esta tradición que tuvieron los judíos para dedicar este ejercicio espiritual que le llamamos oración, para que fuera de continuo, que fuera a diario, era algo con buenos propósitos, es decir, el fin era magnífico. Piense por un momento, si usted y yo nos dedicáramos a orar al solo salir el sol y al ponerse el sol, si oráramos a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y si le diéramos al Señor gracias por todas las cosas, tuviéramos una oración, el día de ahora está lindo, está soleado, vamos a darle gracias a Dios. El día de ahora está lluvioso, vamos a darle gracias a Dios. Le digo, nuestra relación con Dios sería más íntima. Y si reconociéramos de que necesitamos aprender esa palabra y memorizarla todos los días de nuestra vida y recitarla continuamente con un corazón dispuesto a hacerlo, le digo, el fin de todo esto sería maravilloso. Pero el pueblo de Dios a veces no quiere orar. El pueblo de Dios hay que forzarlo, hay que llamarle, y siempre hay más de 1001 excusas. Yo no fui por este motivo, yo no fui por este otro. Les invitamos, vengan, reunámonos, y no quieren. Iglesia de Dios, ¿qué está pasando
con este ejercicio espiritual llamado oración. Yo voy a dejar hasta aquí y voy a continuar en el segundo segmento de este día. Así que no termine el estudio ahora, sino que lo continúe en la segunda parte. Por favor, quédese allí.